Capellades es un pequeño pueblo catalán de la provincia de Barcelona, situado a 1 hora de la capital, donde se vive muy intensamente el proceso soberanista. Y es que, sociológicamente, este es un pueblo muy independentista. Sin ir más lejos, su alcalde Aleix Aubert es de las CUP, y ni el PP ni Ciudadanos tienen concejales. Aubert nos explica cómo en 2001 una gran parte del pueblo se movilizó contra un proyecto urbanístico que atentaba contra la balsa del acuífero de Capellades. Esta movilización social fue el inicio de un potente movimiento de izquierdas e independentista, que años después desalojó a la derecha del gobierno municipal. Aquello originó una respuesta ciudadana muy importante que aquí, en Capellades, pues al mismo tiempo maduró ciertos espacios políticos, maduró o dio la oportunidad de interrelacionar precisamente espacios diferentes que querían hablar sobre las cosas del día a día y también sobre la política municipal. Tuvimos la capacidad de organizarnos, autoorganizarnos y crear proyectos nuevos. El alcalde de Capellades explica las razones que le han llevado a desobedecer las citaciones judiciales dirigidas a los cientos de alcaldes catalanes que han apoyado el referéndum, y confirma que la desobediencia civil es un activo clave en el proceso. Hemos llegado a un momento, a un contexto, donde ese concepto de desobediencia ya no es una teoría, ya no es un escrito sobre papel, sino que es realidad. Y en realidad ya no tanto desde la izquierda independentista, sino que va calando como necesidad fuera de nuestros ámbitos políticos concretos. ¿Por qué? Pues normal, como vamos analizando históricamente, pues para avanzar hay un momento que nos encontramos con unos muros, con unas leyes que precisamente solo se saltan si las dejamos de obedecer. Naroa Echevarría es natural de Sestao, Vizcaya, pero lleva varios años residiendo en Capellades y ha vivido muy de cerca este proceso. Yo creo que la gente está muy motivada y ilusionada. Bueno, ahora mismo se están haciendo encarceladas bastante populares en las que participan numerosas personas del pueblo y ya hemos conseguido que sea algo bastante abierto. La sociedad catalana se sitúa como clave del movimiento y son muchas las personas que participan en las diferentes tareas para llevarlo adelante. La activación social es total. Sai Vitali es militante de la izquierda independentista y destaca las causas y los contenidos sociales del proceso soberanista. Bueno, al final yo creo que ha habido en los últimos años una lucha por la hegemonía, ¿no? Y que, bueno, creo que, por ejemplo, movimientos como la PA ha sido un movimiento muy importante. No quiero decir con eso que toda la gente que está en la PA es de la izquierda independentista, ni mucho menos, pero sí que ha visto que el capitalismo les ha expulsado, digamos, de la sociedad y han tenido que buscar, pues, organizaciones o movimientos que de alguna manera defiendan sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay un símil con el derecho a decidir y pues hay mucha gente que creo que ha visto que la única alternativa que hay a poder tener unas mejores condiciones de vida es creando pues un Estado propio donde, por ejemplo, en caso de que todo vaya bien y el referéndum se gane, se va a iniciar un proceso constituyente donde se van a poder decidir muchas cosas que hasta ahora han estado vetadas. La gente ha entendido que hay una oportunidad histórica y yo creo que por eso también ha habido un cambio. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel local hemos sido muy persistentes a nivel de lucha en la calle y a nivel de eso, de reivindicar derechos, y eso la gente, pues luego supongo que cuando nosotros nos hemos organizado a través de la CUP, nos hemos presentado batalla a nivel institucional, pues la gente lo ha premiado. La flama a través del temps, la flama de tot un poble mòbil, viure sempre corrents avançant amb la gent. La fractura entre España y Cataluña es ahora más patente que nunca, y la gran mayoría de la sociedad catalana está absolutamente comprometida con la defensa del referéndum del 1 de octubre. I'll stop the way you fall.